Seguimos en Despierta con CDN. Vamos a seguir hablando del tema de la Cámara de Cuentas. Como decíamos ahorita, el Congreso está avanzando en una fase clave que es la entrevista a los postulantes, a más de 200 aspirantes a integrar este organismo. Y para seguir hablando de este tema, tenemos a una figura que ha sido presidente de ese organismo. Don Andrés Terrero nos acompaña. Buenos días, Buen día, Héctor. Bienvenido. Buenos días, Federico, y buenos días, Yanesis. Bueno, usted desde la experiencia nos puede hablar. No tuvo un final feliz la gestión suya, la gestión que usted encabezó, porque se dio el juicio político. Usted fue seleccionado presidente en la gestión 2006, o sea que debió quedar hasta el 2010, hasta el 2010. Y entonces 2 años, en la mitad fue que vino el tema del juicio político. Sin embargo, es bueno escuchar su testimonio quizás de lo que pasó allá, pero también su experiencia y de cómo está viendo el proceso actualmente. Mira, en lo que tiene que ver con la experiencia, yo creo que ha pasado prácticamente lo mismo. Primero decir, y nosotros lo hicimos un informe que preparamos con un técnico internacional, que la Cámara de Cuentas ha sido un lastre para la República Dominicana desde sus inicios, un lastre. No ha podido dar a la sociedad lo que la sociedad misma espera. Y la mía no es excepción. Porque el problema es que un órgano colegiado, como la Cámara de Cuentas, que primero eran 3 hace mucho, 3, después eran 5, después eran 9, ahora vuelve a 5 de nuevo. Todo el mundo quiere ser presidente. Ha pasado algo similar a lo que ha ocurrido con la Junta Central Electoral también. Pero en la Junta Central Electoral han sido más prudentes. Porque aquí el problema es, en la Cámara de Cuentas, que todo el mundo quiere ser presidente y quiere ponerle los pies en medio al presidente. Y además que la ley anterior decía que el bufete directivo se podía cambiar cada 2 años. El bufete directivo, yo vi que alguien dijo en una entrevista que los miembros se podían cambiar y no es así. Era el bufete directivo que era el presidente, vicepresidente y el secretario. Pero ahora la nueva lo que hace es que elimina el bufete directivo y deja al presidente y al vicepresidente. Y además le da funciones especiales al presidente que contradice lo que es un órgano colegiado. O sea, yo creo que la ley, aunque muchos dicen que la ley ha venido para fortalecer, yo creo que no. Y hay algunos temas que chocan ahí con la Constitución. Pero trataron de ver si resolvían un problema, pero no resolvieron el problema de fondo, que es la elección, el número de miembros y la forma de escogencia. Cuando hablaba por ejemplo, ahora estamos en el mismo medio de evaluación, ¿cómo es posible que tú puedas determinar que te dicen 10 minutos para que hable de usted y 5 minutos para que nosotros, los diputados, preguntemos si queremos? Y que uno sale con una pregunta, mira, disparatada, o alguien le manda la pregunta y la lee, y se terminó la evaluación. Entonces ya, en base a eso, se evaluó si esa persona tiene capacidad para ir a un órgano como eso. No creo que, no es razonable. Pero, en fin, la oportunidad que se perdió en la reforma constitucional del 2010, nosotros escribimos en un periódico nacional la propuesta de que no debería ser un órgano colegiado y cómo debería ser, quién lo debería componer y la forma de elección. Se perdió en el 2010, se perdió en el 2015, se perdió en el 2024, que en cada uno de esos años, la primera, que era una gran reforma de Leonel Fernández, no tocó la Cámara de Cuentas. En la segunda de Danilo Medina solamente hablaban de su candidatura para la reelección. Y en la última hora del presidente Abinader, que tenía muchas pretensiones de avanzar en esa Cámara de Cuentas y con recursos, y le dio los recursos, no lo tocaron. Yo creo que hemos perdido una oportunidad grandiosa para revisar la composición, la elección y el número de miembros de la Cámara de Cuentas. Señor Terrero, aquí ha sido una fuente permanente de conflicto el manejo, el desarrollo y el aporte que corresponde dar a la Cámara de Cuentas a la sociedad. En su experiencia, ¿cómo es el comportamiento internacional en la región de organismos similares al de la Cámara de Cuentas en la República Dominicana? ¿Cuál es la experiencia internacional? La experiencia internacional ahora mismo, vamos a hablar de las Américas, donde estamos nosotros, es que en la gran mayoría existe un órgano unipersonal. Entonces, el auditor general de la Nación, el auditor superior de la Nación o como fuera. Y en algunos casos lo que hay es la Contraloría General de la República, que no es lo mismo que la Contraloría General de la República Dominicana. La Contraloría General de la República de aquí es el auditor interno del Poder Ejecutivo, según dice la ley. Sin embargo, en esos países
latinos, existe la Contraloría de la República como órgano superior de fiscalización, independiente y escogido por el Congreso. Aquí lo escoge el presidente de la República. Y fíjense que lo que hay es un contralor aquí y un subcontralor. Y ahí no hay conflicto. Y hacen los trabajos. Pero aquí cuando tú tienes 5 y tú tienes, a lo mejor tú tienes 3 que están en contra de la ejecutoria, aquí parecía que habían 3 que estaban de acuerdo. Entonces no hay razón por la cual que el presidente tenga tantas auditorías en su carpeta y que no salgan buscando cualquier argumento, que no he entendido cuál fue. Ahora dijo el presidente a partir de enero van a salir los informes de auditoría. ¿Pero cómo que a partir de enero? Si usted se va en abril. ¿Entiende? En la víspera eso ha salido. Doctor, la arquitectura interna, porque nosotros como ciudadanos desde fuera vemos un órgano colegiado que tiene algunos roces y algunas tensiones y sus obligaciones, pero la arquitectura interna tiene un diseño que limita el buen actuar de la Cámara. Hay un tema de reglamento, hay un tema de cómo está diseñada el funcionamiento del organismo colegiado, los poderes. Usted señaló algo, el presidente tiene una serie de poderes que no se compadecen con lo que debería ser un presidente, un organismo colegiado. ¿Cuál es el deber ser de la Cámara de Cuentas? Mire, yo pienso que quizás el problema actual necesariamente no es la gente, porque es un problema de que las lecciones hay que aprenderlas. Si tú has visto que en las últimas cámaras de cuentas ha habido un problema de comportamiento interno porque no se ponen de acuerdo los miembros, ¿por qué no se ponen de acuerdo? Y de esta Cámara de Cuentas se esperaba mucho más, yo esperaba muchísimo más, porque hay 4 de 5 que son contadores públicos autorizados. Oigan esto, 4 de 5, nunca se había dado eso, ¿eh? La mayoría de las veces eran abogados los miembros, y eso viene de la historia, porque la Cámara de Cuentas antes era un organismo dual. Tenía la función de Cámara de Cuentas de auditar el Estado dominicano y todo lo que tenga relación con el Estado, y también era Tribunal Superior Administrativo. Y eso era un conflicto de intereses. Cuando nosotros llegamos en el 2006, hicimos una declaración pública de que eso era un conflicto de intereses, que eso había que eliminarlo, o sea, que había que separarle esas funciones. Pero eso viene arrastrado de toda la historia de todos los países europeos, de que todos son tribunales de cuentas, cortes de cuentas, cámaras de cuentas. Pero en realidad, efectivamente, lo que hay, Jovine, yo creo que es que la gente con esa ambición de poder no quiere apoyar, y no sabiendo que le está afectando a sí mismo. Porque yo creo que lo ideal es, bueno, vamos a apoyarnos como grupo, pero lógicamente cuando tú tienes que darle una figura que trata de ser preponderante. Por ejemplo, ¿quién tiene la capacidad, según la ley, de hacer la agenda para el Pleno? El presidente. Entonces, lo que el presidente no quiere poner, no se pone en la agenda. Entonces, cuando dice la gente, pero ¿quién hace la auditoría? ¿Lo hace el Pleno? No. ¿Quién es la autoridad máxima de la Cámara de Cuentas? El Pleno, no es el presidente. Entonces, el Pleno recibe las auditorías del Departamento de Auditoría, de la Dirección Nacional de Auditoría. Eso pasa por control de calidad, que dice ahí que la ley dice que hay nueva. No es verdad, eso siempre ha estado ahí. Control de calidad. Además hay una comisión que lo compone parte del miembro del Pleno para revisar las auditorías. Entonces las auditorías van al Pleno y ya después de esa depuración, que yo siempre he dicho que eso de maquillaje como que es muy difícil de probar o de hacerlo, porque hay mucha gente que hay que ponerse de acuerdo para eso. No creo que eso sea así. Puede ser que tú digas, bueno, cambiamos un tema en un informe porque entendemos que el punto no es tan significativo para ponerlo en un dictamen y ponerlo en una carta a la gerencia. Posiblemente. Pero no que diga que se maquilló porque se borró esto, porque hay que ponerse de acuerdo con mucha gente para borrar eso. Mucha gente. Y entonces cuando llega el Pleno, o sea, el Pleno lo revisa y el presidente tiene que ponerlo en la agenda. Entonces ahí se aprueba un informe de auditoría. O sea, no hay ninguna razón. Pero lógicamente, si tú tienes una persona como auditor general de la Nación, Estados Unidos, Canadá, muchos países latinoamericanos, inclusive algunos países que son colegiados, oye lo que pasa, que el presidente lo pone el partido de oposición mayor. Oye bien, o sea, el presidente, en Argentina, por ejemplo, el presidente lo escoge. El contrapeso. El contrapeso. Para evitar situaciones enojosas, pero en esos países... ¿Pero cómo funcionaría eso? Disculpe que lo interrumpa. Sí. Por ejemplo, un partido que salga ahora del poder, como pasó con el PLD, y le corresponde entonces escoger al presidente, un caso como el de Argentina, pero realmente lo que se va a auditar es la gestión del saliente, no del que está. Sí, no, por no importa, una persona nada más. El presidente en un órgano colegiado no decide. Él por sí solo no decide. Entonces es una persona. Lo que pasa es que, por ejemplo, la bancada del Congreso, de ese partido de oposición, propone una persona.
pero tiene que haber también un reglamento que califica cuáles son el perfil de esa persona. No es a lo loco. Si eso nosotros eso lo explicamos en un artículo, perfilmente, exactamente cómo se debería escoger, qué cualidades puede tener. Ahora todo el mundo aplica, pero además que eso, fíjense señores que quienes evalúan a los que van a ser miembros son diputados que necesariamente no tienen que ser ni siquiera profesional. La Constitución no dice que tú puedes ser diputado y tú puedes ser analfabeto. Y eso van y preguntan ahí. O no preguntan, que es lo peor. Porque, ok, pregunte, pero pregunte bien. Yo creo que no, la evaluación no es esa, pero realmente es un problema, yo diría que para mí se resuelve con la modificación de la escogencia y del número de miembros. Sí, sería bueno que usted ampliara sobre esa propuesta, porque ha dado algunas pinceladas. Usted está planteando cambios que incluso no entrarían en una ley, o sea, no bastaría con una ley, no, sino que implicaría una reforma constitucional. Claro. Entonces sería bueno que dé detalles sobre qué es lo que usted plantea en términos de la forma de escogencia, cantidad de miembros, cuál sería el modelo. No, el modelo que yo he expuesto desde el 2009 es que el Congreso tenga un equipo de profesionales ad hoc con buen nivel y experiencia en la materia, en auditoría, en contabilidad, y ese equipo sea el que reciba todos los currículos de toda la persona y depure previamente antes de comenzar a entrevistar. Y después que entrevista. Entonces, vamos a suponer que ese equipo le diga al Congreso, a la Cámara de Diputados, que como dice la Constitución, el primero que debe ser el primer filtro, primera línea de defensa, dice, bueno, mira, aquí tengo 50 personas. Esas 50 personas califican con este perfil, que el perfil se dice, bueno, un profesional de contabilidad, tanta experiencia, años de experiencia de auditoría, tanto aquello, maestría preferiblemente, idiomas, si tienen... Bueno, entonces, aquí hay 50 personas que califican basado en ese perfil. Y esa Cámara de Diputados coge entonces de esos 50 y escoge 5 o 10 personas. Y esas 10 personas se van al Congreso, el Congreso vuelve y entrevista y selecciona una persona o dos, porque es un presidente o un vicepresidente, el modelo que yo decía, para que tú veas que entonces ustedes vean que va a funcionar y va a salir. Y esa convivencia se puede resolver sin ningún problema. Y lógicamente, inclusive también la extensión del periodo yo planteaba de que en vez de 4 años, que fueran 8 años o 9 años, que no cayera un periodo constitucional de la presidencia de la República, para también evitar esos pequeños conflictos que puede ser la gente. Bueno, este amigo, por ejemplo, yo en mi caso, yo tuve la ventaja, y digo ventaja porque la gente puede decir eso, para mí era una desventaja, que a mí no me entrevistó nadie, porque la Constitución de la República decía que en ese momento era una opción del presidente mandar las ternas al Senado de la República. Al Senado de la República. Entonces el presidente mandó 27 nombres, eran 9 personas. Y yo estaba en la número 1. Acuérdense que se me decía, el número 1 está alterna y que sale, ¿te acuerdas? Entonces eso no está bien, tampoco estuvo bien, pero fue así y era como se escogía. Pero yo pienso que sea más riguroso. Podemos ver los modelos en Estados Unidos, como el Senado entrevista hasta para embajadores, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, bien fuerte, bien duro, meses para eso. En estos 4 años hemos visto problemas en el Pleno, que se han ventilado en la prensa, y sabemos que hay un tema de articulación interna. Ahora, en ese mismo periodo, del Pleno hacia abajo, en los diferentes puestos, escalafones administrativos, en los diferentes departamentos, ¿cuál ha sido el desenvolvimiento de la institución desde el punto de vista de los recursos humanos? ¿Ha decrecido, se ha mejorado, se ha continuado fortaleciendo el departamento de auditoría? 1. Y 2, en este periodo de tiempo y o en los últimos años, ¿el presupuesto que tradicionalmente recibe la Cámara es suficiente? Mire, yo no puedo entrar en detalle de lo que ha pasado en los últimos 4 años a lo interno, ¿verdad? Porque no tengo la información, no debo tenerla. Pero lo voy a plantear. Yo pienso que ahí no ha habido ningún problema. En la administración mía tampoco hubo problema. Y el equipo de gente que trabajaba en la auditoría, aunque hay gente con poca calidad, y yo siempre hablaba de eso, y me criticaban porque yo decía que teníamos gente que no tenía calidad por la forma en cómo se escogían. Porque, señores, los senadores que te escogen, te comienzan a mandar cartas. Mira, él le mandó fulano de tal. O sea, como que tú tienes la obligación de agradecer. ¿Agradecer qué? Tú no tienes que agradecerle nada a nadie. Entonces lo escogieron porque es su perfil. Entonces el senador después te dice, usted a mí no me ayudó cuando yo le mandé a fulano de tal. Pero ¿cómo es eso, señor? Y lo digo por experiencia propia. Entonces, el presupuesto es un tema de debate
a lo largo de la Cámara de Cuentas. La ley de presupuesto dice que a la Cámara de Cuentas se le asigna el 0.30% de los ingresos internos del país. Y eso nunca se ha cumplido. Y mucho menos cuando yo estaba. Cuando yo estaba, y los periodistas se recuerdan que yo hice una rueda de prensa con el presupuesto del año 2008. Y nosotros estábamos planteando 1.100 millones de pesos y desglosado por qué había que hacerlo. Y estaba por debajo todavía del 0.30%. ¿Y tú sabes cuánto nosotros recibíamos en ese momento? Recibíamos 384 millones. O sea, no estábamos planteando, yo estaba planteando de 384 millones a 1.100 millones. ¿Sabes cuánto nos dieron? 384 millones. Lo mismo. 0.07. Lo mismo, nos dieron lo mismo que había. Entonces tú no podías conseguir gente con calidad. Un auditor que ganaba 25.000 pesos. ¿Cómo tú me vas a decir que un auditor que gana 25.000 pesos no va a estar? Ok, tú me dices, bueno, la ética profesional, señores, pero las tentaciones son demasiado grandes. Nosotros tenemos auditores que estábamos auditando la Marina de Guerra en un momento determinado. Y yo soy auditor de profesión y veo que ha habido un cambio en el informe y me puse a indagar y a revisar, pues yo también entraba y iba a auditar. Y descubrimos al final que fue que los auditores lo nombraron en la Marina de Guerra. Pues hicieron marinos de guerra. Bueno, Andrés, ¿tú me entiendes? Mire, usted vivió una situación en la Cámara de Cuentas, pero después de eso uno ha observado su desempeño en la administración, en la opinión pública, que usted se mantiene dándole seguimiento a lo que es la Cámara de Cuentas. Usted mismo ha dicho que los actuales titulares tienen una calificación técnica profesional incuestionable como nunca antes. Igualmente ha afirmado que en el manejo interno, los profesionales que tienen la responsabilidad de desarrollar los procesos de auditorías, usted entiende que, por ejemplo, en la actual gestión, ese no fue el problema, lo que evidencia que es en la selección de quiénes son los titulares donde ha habido una deficiencia histórica. Me gustaría que usted pueda hacer con nosotros alguna reflexión, o más bien, si fuese usted que tuviese la oportunidad de votar o de elegir a los miembros de la Cámara de Cuentas, además del aspecto profesional, ¿en qué usted se fijaría al momento de recomendar a esos titulares? Yo pienso que también hay que evaluar, aparte de la calidad profesional, la parte íntegra de un profesional. O sea, ahí ha habido muchos problemas personales entre los miembros y quizás complejos, que a lo mejor eso no se ve en una entrevista, pero uno nada más no se puede mirar nada más un currículum, sino tiene que buscar hacia más. Las redes sociales, ver qué hace la gente, dónde se mete la gente, todo eso es importante, inclusive no a nivel nada más de una gente de Cámara de Cuentas, sino de todos los niveles, inclusive uno en el trabajo, cuando va a entrevistar a una gente, y más con el problema que hay ahora de la educación, que está tan mala la educación a nivel de todos los sectores, tanto la educación básica, media y secundaria, malísima. Tú tienes que revisar muchas cosas. Gente que no sabe ni escribir, y más, que habla con falta de ortografía. ¿Qué habla con falta de ortografía? Entonces, todo eso, yo veo ahí gente entrevistándolo y veo, señores, pero habló mal, no dijo esto. Bueno, está bien. Hablando, las H no se pierden, pero escribiéndolo así se ven. Entonces, yo creo que hay que ver la parte humana, la parte personal, la parte familiar de la gente. Su conducta, cómo la gente actúa, para ver cómo tú puedes pensar que una gente puede trabajar en un grupo colegiado. Porque hasta ahora es así, no podemos decir que la Constitución no la ha cambiado. Entonces, tenemos que buscar eso. Y viendo su comportamiento profesional, inclusive en otras áreas donde he trabajado, pedir opiniones. Porque el presidente trabajó en la Cámara en la Contraloría de la República, el presidente trabajó en la Dirección General de Contabilidad, el presidente actual. Pues tú puedes verificar qué pasó, qué dice la gente, qué dicen los empleados. Y para eso yo creo que la Cámara, el Congreso tiene demasiado tiempo, porque señores, en abril que cambia esa gente. En abril, ¿por qué es que se hace tan rápido? En abril. ¿Cuántos faltan? Estamos a principios, ellos comenzaron en noviembre, lo anunciaron en octubre. ¿Por qué? Para hacerle una pregunta o dos y decir, sí, esta persona me cae bien, o este es amigo mío. Como dijo una, este es San Cristóbal. ¿Cómo así? Eso no es. Ya tenemos que irnos a la pausa, don Andrés, pero me gustaría que volviera al tema del presupuesto, porque usted mencionó cuánto es que le toca en formar oficialmente, cuánto le toca y cuánto se le da. Sí. ¿Qué tanto es la diferencia? Sí. ¿Y qué tanto eso implicaría en términos de que haga una labor realmente? Mira, yo creo que es importante que se tomara la pregunta porque me faltó algo ahí.
El 0.30% del ingreso nacional, o sea, no cuando tú recibes fondos de préstamos, no, sino todo lo que es aduana, todo el ingreso nacionales, es más que lo que están recibiendo ahora. Yo no sé exactamente ahora mismo cuánto es, pero debo decir, en abono al presidente Abinader, que él aumentó significativamente el presupuesto de la Cámara de Cuentas. Significativamente. Yo creo que están ahora mismo están recibiendo como 1.500 millones, si mal no recuerdo. Ahora, ¿eh? Y además, voy a decirle algo. Los propios miembros de la Cámara de Cuentas y el presidente dijo, tenemos tantos millones, miles de millones de pesos en banco, en certificados financieros. Sí. Entonces te pregunto, ¿y por qué están esos dineros? ¿No están ejecutando? O sea, tú no estás ejecutando. Y no, acuérdate que en el presupuesto nacional te dice que cuando te sobra dinero, tienes que devolverlo al Estado, pero la Cámara de Cuentas no tiene eso. Los órganos de extrapoderes no tienen que hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Eso quiere decir que tú no has sido eficiente, ha habido falta de gerencia. Tú no has tenido capacidad para poder conseguir personal con calidad profesional que tú puedas pagar más para hacer mejores trabajos de auditoría. En todos los niveles, no nada más en auditoría. En la jurídica, en recursos humanos, en sentido general. ¿Y cómo tú me puedes justificar a mí que te sobraron que sé cuántos millones en una ejecución? ¿Por qué? ¿Por qué el presidente te lo dijo? ¿Era para que cambiaran? O sea, realmente yo creo que el presidente está muy frustrado porque decía mi Cámara de Cuentas, ¿te acuerdan? Entonces, realmente su Cámara de Cuentas ha fracasado. Y él no ha fracasado porque él le dio los recursos adecuados. Sí. Por lo tanto, yo digo, el presupuesto debe ser lo que dice la ley, 0.30%, pero tiene que buscar gente que tenga la calidad, la capacidad, la mente preparada para hacer una función ideal, con responsabilidad, con ética y con una conducta adecuada. Bueno, gracias a don Andrés Terrero por su aporte a este importantísimo tema. Vamos a la pausa.